La gracia parece ser un tema constante en el apóstol Pablo. Me pregunto por qué. Parece que el Pablo tiene que recordarle constantemente a la iglesia acerca de la gracia. Escribe sobre esto a los romanos y también aquí a los corintios. Jesús y otros discípulos también tienen que hacer lo mismo. Parece una preocupación constante. Como recién entramos hoy en el tiempo de Adviento, quiero reflexionar sobre este tema. Al ver todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, creo que podemos recordar la gracia de Dios. También quiero recordarles que en medio de todo estamos aquí gracias a esa gracia divina. Por la gracia de Dios, Jesús vino y nació en un pesebre para vivir entre los seres humanos. Luego, después Jesús murió en la cruz y pagó con este acto por nuestros pecados. Recordemos que la gracia se define por una cualidad o dote agradable o atractivo. Otras palabras que pueden asimilarse o son sinónimos de la palabra gracia son la bondad, amor, benignidad, benevolencia, perdón, caridad y misericordia. Y todos estos a su vez son características reconocibles en Dios. El texto de hoy se encuentra en la primera epístola a los Corintios en el Nuevo Testamento. Es una carta escrita por Pablo de Tarso a la comunidad cristiana o a la iglesia de Corinto. Fue escrito en Éfeso alrededor de los años 54 después de Cristo. Escribió Pablo a los miembros de la iglesia de Corinto para ayudarlos con sus preguntas y problemas y fortalecer a su vez a los conversos que luchaban contra la tendencia de regresar a sus creencias y prácticas del pasado. La enseñanza del apóstol Pablo en este escrito se basa en la madurez espiritual de la iglesia de Corinto, así como desafía en este escrito la madurez espiritual del día de hoy. Pablo comienza diciendo un saludo conocido, gracia y paz, en Primera de Corintios 1 del 3 al 9. Y estoy leyendo la versión nueva internacional. Que Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo, les conceda gracia y paz. Luego que el apóstol Pablo habla a los corintios con este saludo de gracia y paz, él expresa una sección de acción de gracias. El apóstol estaba agradecido por la iglesia que fundó y lo expresa de esta manera. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús, Él se les ha dado su gracia. Entonces Pablo recordó a la iglesia los motivos de su gratitud, los cuales son muy importantes. Es Jesús. Por eso dice, unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Parece que en este momento el apóstol le habla a una iglesia en la cual está sucediendo algo peculiar. Es posible que usted haya visto esto antes. A veces cuando tenemos muchas personas en un grupo, puede haber desacuerdos o señales de celos y a veces parece que en esta situación de Corintios, se estaba viendo en la entrelínea una situación similar. Entonces Pablo les recuerda que todos los dones vienen de Dios, diciendo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Esta situación particular en Corinto estaba afectando a algunos cristianos, haciéndolos abandonar la iglesia. Luego Pablo les anima diciendo cómo Dios les ayudará. También hace unos comentarios y les recuerda que deben de ser fuertes hasta que Jesús regrese.
Una de las cosas que el apóstol Pablo les recuerda aquí a los corintios es que los dones, los talentos que ellos están experimentando no son dones propios, son dádivas, son regalos que provienen del Señor. Una amiga me contó en una ocasión la historia de un joven que llegó a la iglesia en jeans, en maones. El ujier en la entrada de la iglesia, en la entrada de la puerta de la iglesia, le dijo que esa ropa no era apropiada para la iglesia. El pastor desde el altar veía lo que estaba sucediendo y vio que el ujier pasó un momento hablando con este joven, pero luego hubo un anciano de la iglesia que se puso de pie y caminó hacia la entrada y habló con el joven de una vez. El joven había tratado de irse y el anciano lo retuvo. El anciano entonces llevó al joven con él y se sentó en uno de los asientos de la iglesia. Permaneció sentado junto al joven y estuvo junto al joven pasando el tiempo del servicio de una manera acogedora y donde le daba la bienvenida al joven. Entonces el pastor decidió que para que la gente entendiera el significado de lo que era dar la bienvenida y ser acogedor, él iba a vestirse la semana próxima igual que el joven. Luego, el domingo siguiente, el pastor llegó a la iglesia vestido bien similar al joven, con jeans, con tenis y con una camiseta. Él contó la historia a la congregación y les recordó que el don espiritual y la madurez espiritual provienen del Señor. El acto del pastor y de este anciano hicieron que ese joven se sintiera acogido y bienvenido a la iglesia, contrario a la actitud de Ujier, que le había dicho que no había venido vestido de una manera apropiada. Esto es lo que es el don espiritual de la madurez. Proviene de Dios, no de nosotros. El Señor nos ama tal y como somos y nos quiere recibir como estamos. Por eso el apóstol les recuerda a la iglesia, ustedes básicamente son los instrumentos de Dios para atraer a las personas a este lugar. Así el verso 8 le dice, Él, hablando de Dios, los mantendrá firmes hasta el fin, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, Pablo concluye recordando a la iglesia que nuestro llamado proviene de Dios. Quien llama es el Señor, no las personas de la iglesia. Las personas de la iglesia pueden juzgar, pueden decir, pueden hacer, pero a quien tenemos que dar cuentas es al Padre, es a Dios, quien nos ha llamado. Es Dios el que nos va a ayudar, porque en Dios no hay fracasos. Parece que había muchos problemas en esta iglesia de Corinto, particularmente entre las relaciones de los hermanos y hermanas. Había celos y había y ellos juzgaban los unos a los otros. Pablo les recuerda que el que los llamó es aquel que le va a dar la salida, es aquel que va a juzgar al final, nuestro Señor Jesucristo. Y termina y concluye el apóstol diciendo, fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pablo particularmente puede testificar una y otra vez de esta gracia, porque el apóstol Pablo es testigo de los que Dios puede hacer en un ser humano y de los cambios que provienen de Dios. Podemos recordar que Pablo era muy fundamentalista y persiguió a muchos cristianos hasta la muerte. Pero Pablo, en la misericordia del Señor, agradece lo que Dios hace en su vida, que lo llama para servir y que a su vez le muestra la gracia y el amor que provienen de Dios, pero sobre todas las cosas el perdón. Si algo dejamos de aprender hoy, o si con algo nos vamos a nuestros hogares en esta mañana, en esta tarde, perdón, es recordando que Dios nos sacó de un lugar muy profundo. Recuerda de dónde Dios te sacó. Todos somos pecadores y somos salvos solo por la gracia de Jesús. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 9.
porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que al acercarnos a la mesa en este día, recordemos el nacimiento de Jesús. Recordemos que Jesús nació en un pesebre para mostrarnos humildad y para traernos salvación, una salvación tan grande. Llamarnos a servir y estar en comunidad con Dios es algo hermoso que proviene de Dios. Y de nuestros hermanos y hermanas debemos nosotros también sentir el amor profundo como Dios lo sintió. Así que al acercarnos a la mesa, recordemos el amor de Dios y su gracia abundante. Que Dios te bendiga.